¿Es el micelio el plástico del futuro? Un 91% del plástico que se genera no se recicla y unas 13 millones de toneladas acaban en los océanos del mundo. Y no todo el plástico acaba lejos de nuestros organismos como podemos llegar a creer. Por semana consumimos unos 5 gramos de plástico cuando nos alimentamos. El plástico ha sido muy útil. En un recipiente de polietileno guardamos nuestros alimentos, bebemos agua y hasta lo usamos como complemento para construir diversos dispositivos y vehículos. La pregunta es si alguna vez podremos reemplazarlo definitivamente. Pero la salvación puede llegar de una especie de parásito del mundo natural que se encuentra entre el reino animal y vegetal, el hongo. Los plásticos hechos con el micelio del hongo serán duros y flexibles. Tampoco tendrás que preocuparte si acaba tirado en tu jardín, pues en 45 minutos desaparecerá sin dejar rastros tóxicos. Quédate y te contaremos en detalle cómo el plástico de micelio será el futuro. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La salvación del planeta oculta en forma de tentáculos al fondo de la Tierra. La baquelita, nombrada así por su creador, Leo Baekeland, fue el primer material plástico sintético del mundo y creado en 1907 a partir de compuestos orgánicos. Pero los polímeros que nosotros conocemos no fueron descubiertos sino hasta 1920 por Hermann Staudinger. Entonces, ¿qué es un polímero? Podríamos decir que de parecerse a un monstruo de ficción, un polímero sería como la cosa de Carpenter. Exagerado. Veamos. La palabra polímero viene de las palabras griegas poly y mers, que significa muchas partes. Si dejamos de lado las metáforas y lo traducimos en lenguaje químico, un polímero son grandes moléculas sintéticas de alguna sustancia compuesta, a su vez, por otras pequeñas moléculas llamadas monómetros. Es decir, es una gran mezcla química de componentes, derivados o no. ¿No suena como la cosa de Carpenter? De hecho, los plásticos vienen de la Segunda Guerra Mundial. De aquellas experimentaciones en laboratorios militares, vienen las innovaciones químicas y plásticas, como el polietileno, el poliestireno y el nylon. Y ya a partir de 1950, las industrias, principalmente las estadounidenses, comenzaron a fabricar productos plásticos muy útiles y funcionales a la civilización moderna. Comenzó a fabricarse el poliéster o el polipropileno, uno de los polímeros más utilizados actualmente en todo el mundo. Pero la cosa ya estuvo suelta muchos años y como el mejor de los criminales de una película del género giallo, desde las sombras viene perpetrando crímenes atroces contra el planeta. Tan solo en Estados Unidos se desechan al año 100.000 millones de bolsas de plástico, sin mencionar todos los demás materiales de embalaje hechos de plástico que se desechan. Pero un material natural, mucho menos atractivo y más exótico en apariencia que el plástico, puede salvarnos el pellejo si sabemos aprovecharlo. Un conjunto de hifas, similares a cientos de ramas de un árbol desnudo, son las que conforman el cuerpo vegetativo de un hongo. A estas especies de ramas se les denomina como micelio. Pensemos en estas hifas como los tentáculos de un pulpo que es capaz de absorber nutrientes de cualquier tipo de suelo. Los hongos son organismos vegetativos que funcionan como parásitos, en donde sea que se encuentren. Son capaces de prosperar, y por medio de estas hifas, los hongos se nutren y alimentan. Serían la perfecta criatura espeluznante de las películas de terror clase B de la década de los 30. Con sus tentáculos son capaces de absorber toda la vida de otros organismos sin ningún cargo de conciencia. Máxime si pensamos que la clasificación de los hongos se encuentra en un mundo aparte. Los biólogos no los clasifican ni como parte del reino vegetal ni del animal. Tienen un mundo aparte tal como lo describiría Cronenberg en algunas de sus películas. Todo esto puede sonar aterrador, pero en realidad, la comunión entre plantas es mucho más próspera de la que podemos llegar a imaginar. Las plantas suelen hacer simbiosis con los hongos para compartir nutrientes y sobrevivir las inclemencias del clima. Y muchos hongos, debido a que son capaces de extraer nutrientes de cualquier parte, son el alimento perfecto para diversos animales. Básicamente, las hifas son vitales para el ecosistema biológico, reciclan y transforman nutrientes como ningún otro organismo en el planeta. Si no fuera por su existencia, muchos nutrientes quedarían ocultos para el aprovechamiento de otras plantas vegetales, así como para la nutrición del suelo en su totalidad.
En este sentido, son como los mejores cazadores de tesoros del mundo, si pensamos en los nutrientes como pepitas de oro ocultas debajo del suelo o en oscuras cuevas. Es decir, que estas hifas no son monstruos, por más que su aspecto nos parezca semejante a las telarañas de un insecto. Son las responsables de que exista una multiplicidad de hongos y plantas. Son un signo de vida en su más honda expresión. Y tampoco son pequeños. Si tomamos en cuenta las hifas y la cantidad de vegetales y organismos que sustentan, los podemos concebir como un organismo de enormes dimensiones. Es decir, que los hongos que podemos llegar a comer son solo una ínfima parte de algo mucho más grande. Y si fueran guerreros serían como Aquiles, son robustos y resistentes. Casi en cualquier ecosistema son capaces de dar batalla. Si la vida en la Tierra llega a su fin, lo último en morir probablemente sean los hongos, con sus hifas ancladas en lo más profundo de los suelos. ¿Y a qué se debe este notable comportamiento? Las hifas son capaces de aprovechar cualquier cantidad de esporas para poder germinar. A medida que van creciendo, liberan enzimas para digerir el entorno y absorber los nutrientes. Con el paso del tiempo, las células comienzan a ramificarse y continúan creciendo hasta diseñar una especie de ramificación micelial. Una vez que las ramas se instalan, los hongos comienzan a crecer, y aquí es donde entran los ingenieros e investigadores para aprovechar todo su potencial. Con esta primera parte de nuestra explicación, hemos podido obtener un pantallazo de todas las cualidades del micelio. Con este material se pueden hacer plásticos no contaminantes y hasta más resistentes, y hasta es posible que luego de que uses una botella de plástico de micelio, te la puedas comer. Una espuma blanca tan flexible y moldeable como el mejor plástico del mundo. Los investigadores aprovechan el micelio cuando están creciendo, pero antes de que el hongo aparezca, en otros términos, crean una estructura o entorno que suplanta la planta del hongo para de esta forma diseñar aplicativos tecnológicos. Si se ven imágenes de este material puede verse que son semejantes a ramas secas de color marrón. Es un proceso análogo a la forma en que se producen los plásticos, en donde el material es tan maleable que se lo puede colocar en moldes. Pero el proceso de producción de micelio es bastante simple. Una mezcla de desechos agrícolas, que pueden ser desde cáñamo hasta astillas de madera, se empasta o unen con el micelio. Una vez que se produjo la unión, se obtiene el material resultante a base de micelio. Esta base se coloca en moldes y en un ambiente cargado con dióxido de carbono, humedad y un flujo de aire acorde. La temperatura tiene que ser constantemente monitoreada para que no supere el umbral óptimo del crecimiento del micelio. Es un proceso bastante rápido. Las fibras de micelio se pueden comenzar a ver luego de unas pocas horas y otras fibras más gruesas después de 1 o 2 días. En una semana se genera una especie de espuma blanca que llena todo el molde. Esta espuma de micelio tiene un enorme potencial para el desarrollo de varios aplicativos. La espuma de micelio es muy buen aislante, bastante resistente, muy seguro si se tiene en cuenta sus propiedades biodegradables, que pueden llegar al milagro. Con esta espuma se pueden fabricar envases, ropa, materiales de construcción resistentes y muy duraderos, y también alimentos muy nutritivos. Como sabemos, los plásticos sintéticos pueden tardar cientos de años en descomponerse. En cambio, los productos a base de micelio se degradan naturalmente en cuestión de semanas. Es también un producto atractivo desde el punto de vista económico. La espuma de micelio es económica. Se puede cultivar en casi cualquier terreno o en granjas verticales y es tan rentable como la espuma de poliestireno, ya que se podrían producir plásticos mucho mejores que los actuales. Esto puede verse en la cantidad de startups y compañías más grandes que han prosperado en las últimas décadas, utilizando como materia prima el micelio. La primera de estas compañías fue Ecobatic Design, fundada por Evan Bayer y Gavin McIntyre en 2006. La empresa se encuentra instalada en Green Island, Nueva York, y está comprometida con la realización de aplicativos y plataformas biodegradables para modernizar de una forma sustentable todas las industrias. Actualmente, la compañía tiene más de 40 patentes en 31 países. Es una de las empresas líderes. De hecho, la mayoría de los compuestos y materiales de micelio se fabrican bajo su licencia. Uno de los productos estrella de Ecobatic es MycoComposite. La tecnología de MycoComposite permite producir varios tipos de productos, como lofts aislantes y ligeros, para que funcionen como goma espuma en calzados. Los materiales producidos son realmente maravillosos. Todos los materiales son resistentes al calor, buenos aislantes, lo que podría traducirse en que respiran bien y son muy fuertes. La compañía es capaz de hacer empaques de cualquier tamaño o forma, y su cultivo no precisa de productos químicos o de instalaciones industriales de compostaje que consuman mucha energía.
Pensemos en esto. ¿Cuántas veces no has recibido algún material envuelto forrado con espuma? Estamos hablando de una cantidad de paquetes que llegan a los millones al día, y solo teniendo en cuenta este aplicativo, no otros a base de plástico también. De hecho, la espuma de poliestireno ha sido muy útil desde que se inventó en 1940. Con este material se construyó y se construyen de todo. El alcochado es esencial para que los paquetes no se rompan, y muchas vestimentas las utilizan para diseñar sus ropas, como el calzado y la confección de camperas y guantes abrigados. Y si vamos al caso de los embalajes, la cosa es igual de significativa. La gran mayoría de las empresas todavía utiliza la espuma de poliestireno en algunas de sus formas. Por eso es que Ecovative Design comenzó a desarrollar materiales de embalaje biodegradables con base al micelio. Es una solución rentable y de alto rendimiento ya que proporciona aislamiento térmico, es resistente al agua y se descompone en el suelo en tan solo 45 días. El micelio ya está en el mercado para reemplazar al poliestireno como material de embalaje de poliestireno. Es significativo que industrialmente estos materiales de micelio sean mucho más rentables, a la par de las ganancias que son capaces de generar por ser productos amigables con el medio ambiente. Los embalajes de micelio gastan apenas un 12% de la energía que se utiliza para la producción de envases de plástico y generan un 90% menos de dióxido de carbono. Las empresas que ya utilizan licencias de Ecovative Design para sus embalajes son Magical Mushroom Company, del Reino Unido, Paradise Packaging Co., de California, Grown Bio, de Holanda y BioFab, de Nueva Zelanda. Hasta el punto que la multinacional sueca llamada IKEA anunció que reemplazarán el empaque de poliestireno con microcomposite para todos sus productos. En definitiva, las ventajas en el uso de micelio con material de embalaje con respecto a la espuma de poliestireno y otros tipos de polímeros y plásticos es cada vez más evidente. Además de que es biodegradable, tiene otros atractivos muy interesantes. Hasta podemos hacer una pequeña lista. Es un producto muy demandado. Es un hecho que la demanda de los consumidores por materiales ecológicos va en aumento, sobre todo en sectores bien urbanizados. Si a esto se le suma que son más resistentes y confiables que el plástico, la cosa se vuelve mucho más atractiva comercialmente. Nicho propio. Su otro atractivo es que es capaz de generar un nuevo nicho de mercado. La espuma de micelio puede ser el material base para fabricar varios productos útiles. Estamos hablando de una extensa lista de posibilidades, como chaquetas y zapatos, flexibles para responder a cualquier tipo de demanda. Se puede cultivar en cualquier forma, se adapta a cualquier tipo de molde. Esto simplificará la producción, ya que es posible hacer en serie un determinado tipo de producto hecho a medida. También es posible la precisión a escala. Se puede cultivar la cantidad exacta de material para diseñar y fabricar cualquier producto. Esto elimina los desperdicios y desechos, así como el gasto de energía excesivo, capaz de competir con cualquier producto. En cuanto a los costos de producción de plásticos, es mucho más rentable. También es mucho menos tóxico y tiene una menor complejidad de producción, lo que reduce la necesidad de un personal especializado. Además, el material para empaques es de una mejor calidad. Materia prima abundante y renovable. Como dijimos, la base de fabricación de la espuma de micelio utiliza desechos agrícolas, componentes que siempre estarán disponibles en todo el mundo. Y las hifas del micelio son renovables y abundantes en todo el planeta. Toda la producción de espuma de micelio es económica en todos sus ciclos. Los hongos, el material más flexible y versátil del planeta. Pero no solo el micelio puede ser útil para empacar productos, su resistencia y durabilidad también se expanden al campo de la construcción. Existe una importante cantidad de materiales de construcción que son a base de plástico y petroquímicos, y el micelio los supera en los índices de aislamiento térmico y acústico. Es decir, que una casa hecha con hongos micelio responden mejor ante el clima y en cuanto al aislamiento con respecto al ruido. Diversas pruebas han revelado que poseen una absorción acústica de un 75% en un ambiente externo de 1000 Hz. Esta medida equivale al ruido que desprende una fila de autos en una gran avenida. Y si hablamos de seguridad, los paneles de micelio son mucho más efectivos. En caso de un incendio, no se generan humos tóxicos como ocurre con paredes hechas de plástico o con derivados de petróleo. Pero micelio planea llegar mucho más allá en el futuro. Un grupo de arquitectos de Ecovative construyó en 2014 una torre de ladrillos en forma de hongos para demostrar las propiedades del micelio como material de construcción. A este proyecto se le llamó Hi-Fi y se encuentra instalado en Manhattan. Los ladrillos de la estructura están hechos a partir de micelio cultivado con desechos agrícolas.
Es cierto que el ladrillo de micelio no es tan fuerte como un ladrillo convencional, pero es mucho más ligero. Futuras investigaciones buscan mejorar sus propiedades. La NASA ya estuvo echando el ojo, ya que el micelio no solo es para la Tierra, es capaz de llegar hasta Marte. El material Myco-Tree planea hacer una estructura espacial que se aplique en las futuras colonias espaciales. Sería cultivado allí como un zapallo para edificar hogares resistentes al fuego y al clima. A pesar de estas proyecciones, en la actualidad puede suplantar las estructuras no portantes, es decir, aislantes y paredes interiores. Y podemos seguir soñando con materiales hechos de hongos por todas partes. No solo hay envases que pueden suplantar los plásticos, también hay ropa de micelio. La compañía estadounidense Bold Threads desarrolló su tela llamada Mylo y se promociona como una alternativa sostenible a la piel de cuero. La ropa de hongos viene con fuerza. Multinacionales como Adidas, Kering, Lululemon y hasta la diseñadora británica más cool del mundo llamada Stella McCartney utiliza Mylo. De hecho, Adidas lanzó el producto Stan Smith Mylo de Adidas. Probablemente que se pueda consumir hongos no nos suene muy extraño. Los restaurantes más distinguidos del planeta lo sirven en su mesa. Pero con el micelio no estamos hablando de hongos para condimentar, sino de carnes que saben más ricas que las patitas de pollo de tu marca favorita. Ecobatic también es el creador de Atlas Food, la marca que es capaz de producir carnes muy nutritivas a base de micelio. Estamos hablando de un producto que casi no tiene procesamiento. Tiene un cultivo bastante natural, a diferencia de otras opciones para vegetarianos. Esta carne es muy semejante en sabor y textura a la carne de un animal. Es decir, son tan ricas como la carne y pueden producir el mismo sabor. Esto se debe a que las fibras de micelio se asemejan a la textura fibrosa de los tejidos musculares de un animal. Pero hay que tener en cuenta que las enormes estructuras de las empresas de plástico son difíciles de desmantelar de un día a otro. Son negocios millonarios y que generan una enorme cantidad de puestos de trabajo. Pero si combina rentabilidad con demanda del consumidor y una buena dosis de premios gubernamentales, el reemplazo puede ser una realidad. Por ejemplo, en el estado de Maine, Estados Unidos, se han prohibido los envases de poliestireno para empaquetar alimentos. Esta medida se implementará en Colorado, Vermont, Nueva Jersey y Oregon. El impulso y apoyo de los estados nacionales es necesario e imprescindible para que la espuma de poliestireno sea abolida del mercado. Una prohibición severa podría obligar a que los diversos negocios de comida y comestibles busquen el reemplazo si no quieren perder dinero. En definitiva, el mercado se puede expandir si las investigaciones siguen avanzando y los gobiernos estimulan este tipo de empresas. Tan solo en 2019, el mercado mundial de hongos alcanzó un valor de $53.000 millones y se espera que pueda alcanzar los $86.6 millones para 2025. Es una realidad que, sin el apoyo estatal, el micelio puede ser difícil que se instale a gran escala. No bastan las buenas intenciones cuando de negocio se trata. El impacto de los materiales plásticos en los océanos y tierras del planeta justifican que una nueva era de plásticos comience a utilizarse. Además, el atractivo comercial es tan grande que hasta se podría generar nuevos nichos de mercado capaces de robustecer economías en decadencia. Cultivar tu plástico en una maceta podría ser una realidad. Cuando bebas tu botella de agua hecha con plástico de micelio, podrás tirarla en tu jardín y no verla nunca más en tan solo 45 días. Comparado esto con mínimo 100 años, ¿no vale la pena el esfuerzo? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también aprendan si el micelio es el plástico del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.